Espera unos segundos para poder comenzar, porque resulta que nunca se escucha la primera palabra en los videos. Entonces, ya este era mi segundo intento para este nuevo, pero bueno. Luego de la pequeña interrupción, que fue completamente intencional, porque me di cuenta que el video ya iba un poco largo y no quería meterme al otro tema y dejarlo mucho, ni hacer un video muy largo, pues ahora sí podemos seguir y ahora sí vamos a hablar un poco del capítulo de Humberto Eco, que arranca hablando pues de los signos verbales y no verbales. Ojo, me he equivocado un par de veces o me voy a equivocar un par de veces porque estoy hoy como cruzando las palabras signo y símbolo, pero ojo, recuerden siempre que estoy hablando de signos. ¿Está claro? No estamos hablando nada de pairs, por lo tanto todo lo que yo diga refiere a signo. Lo digo porque ya he practicado un par de veces y me he dado cuenta que a veces se me sale la palabra símbolo, pero no, es signo. Estamos hablando de signos. Símbolo es un tipo de signo. Y hoy estamos hablando de signos ya en otro nivel, ya en otras clasificaciones. ¿Está claro? Entonces, hablando del capítulo de Eco, bueno, Eco habla de signos verbales y no verbales. Es la primera clasificación que hace. Parece una clasificación un poco tonta, porque lo primero que uno pensaría es, bueno, es evidente, un signo verbal es lo que uno habla o escribe y un signo no verbal son todos los demás. Por ejemplo, la bandera es un signo no verbal. La India Catalina es un signo no verbal. Un rayón en la pared es un signo no verbal. Una palabra es un signo verbal. Un texto escrito es un signo verbal. Una letra es un signo verbal. Hasta ahí parece muy simple. Y de hecho sí lo es. De hecho así es. Esos son los dos tipos de signos que habría en cuanto a verbales y no verbales. Entonces, ¿por qué es importante hacer la clasificación? ¿Por qué hacer esa división y decir estos son estos y estos son los otros? Bueno, de alguna manera eso viene porque cuando comienza a discutirse sobre qué es la semiótica, algunos de los planteamientos que se hacen son que hay significados que se pueden transmitir con palabras como con gestos. Es decir, no necesitamos una disciplina que estudie los signos no verbales. No necesitamos una disciplina que estudie los gestos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la lingüística que estudia los signos verbales. Y lo otro que hay, pues son signos que utilizamos para complementar de alguna manera los signos verbales. Pero realmente con los signos verbales es suficiente. Esa es una de las primeras ideas que hay. En ese sentido, pues la teoría de la significación, que sería la semiótica, y la teoría de la comunicación, tal y como lo dice aquí, es viable creer que la teoría de la significación y la teoría de la comunicación tienen un mismo objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio? Pues el lenguaje. Es como, miren, con que la semiótica y con que la teoría de la comunicación se dediquen a lo mismo, que es analizar el lenguaje oral o el lenguaje escrito, las palabras, es suficiente. Los otros tipos de signos no importan. Eso tiene su parte negativa. Sí, es cierto. Hay signos que podemos decir con palabras y con gestos. Por ejemplo, estos dos que tenemos aquí. Barán, dan, ven, silencio. Con solo ver la imagen ya sabemos lo que nos quieren decir. Pero también lo podemos decir con una palabra. Es decir, estos son complementantes, son signos que sobran, entre comillas, ¿no? Y decimos entre comillas porque, por ejemplo, en un hospital, la imagen de una enfermera tapándose la boca no sobra porque no hay alguien que nos esté diciendo cada 5 minutos hagan silencio, aunque pudieron escribir una palabra. Entonces, en teoría podemos decir sobran, no sobran, nah, eso no lo vamos a discutir. Pero, más allá de eso, lo que importa es saber si realmente con el solo lenguaje es suficiente para que nos comuniquemos. Parte de lo que se plantea es que esas otras formas de comunicación, utilizar gestos, utilizar signos que pueden ser de diferente tipo, ahí sí, índice, símbolo o icono, son formas imperfectas de lenguaje. Aparentemente, nunca nos podremos comunicar completamente con esos signos. En parte puede ser cierto, en parte el lenguaje nos ayuda, porque el lenguaje nos permite de alguna manera comunicarnos mejor, expresar un poco mejor nuestras ideas. También es cierto que hay signos no verbales que solo pueden funcionar siendo no verbales. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, habrá que preguntarnos, ¿es válido decir que se trata de signos diferentes? O sea, en el caso de este signo de ven, con la palabra ven, ¿es válido decir que son signos diferentes? ¿No podríamos decir que son el mismo signo? ¿Es válido el estudio de tales signos? Partiendo de que decimos que con las palabras es suficiente y que decir ven es suficiente y que esto simplemente es como un complemento.
Porque podemos pensarlo. Si podemos decir algo con una palabra o con un signo, pues mejor digámoslo con la palabra y estudiemos las palabras. ¿Eso será válido? Bien, resulta que la situación no es tan fácil. Miremos este famoso meme de esta niña que vemos aquí y vemos su cara. ¿Qué nos dice su cara? Miren, dependiendo del contexto, su cara nos puede decir 150.000 cosas. Qué raro esto, ¿por qué estás haciendo eso? Uy, qué feo, no sé. Y de hecho lo utilizamos muchas veces cuando estamos en una conversación, los que lo hayan utilizado, lo han utilizado para decir varias cosas. ¿Por qué? Porque quizás esas cosas no las podemos decir con la voz. Hay cosas que no podemos decir con la voz, que nuestros gestos hablan. Y esa cara de realmente no está diciendo mucho. Realmente lo que está diciendo es nos parece raro, nos parece extraño, nos parece terrible, nos parece lo que sea, nos parece un montón de cosas, pero no se puede traducir con una sola palabra. Díganme qué está diciendo esa niña. Hagan el experimento, pónganlo abajo dentro del foro. ¿Qué está diciendo esa niña con esa cara? Y se van a dar cuenta que entre el primero que lo haga y el último que lo haga entre sus compañeros, posiblemente lo van a interpretar de manera diferente. Es diferente a este signo. Esto significa ven. Ahora, ¿ven para qué? ¿Ven para pelear como cuando estamos en una pelea? Ven, échate. O ven de venga para acá. O ven de ven que te voy a regalar algo. Pero literalmente significa ven. El resto no importa. Pero esto es un ven. Ahora, la cara de la niña puede transmitir muchas cosas. Definitivamente lo que está pasando no le gusta. Eso lo tenemos claro. Pero ¿qué está sintiendo ella? Está pensando en qué desagradable, está pensando que feo, está pensando que raro, está pensando que no sé qué difícil, o está pensando que fuera de lugar, no lo sabemos. Hay muchos posibles significados que puede tener esa imagen. Claro, la niña tenía uno solo en su cabeza y de hecho, como sabemos, esta imagen no fue a propósito. Realmente fue una imagen que la niña puso la cara y le tomaron la foto. Ahora miremos la niña de al lado. ¿Ese gesto podrá traducirse en palabras? Pues de alguna manera yo sí creo. Y por eso puse los dos. Porque es un claro ejemplo de cómo dos memes pueden transmitir dos mensajes y sin embargo hay uno que es difícil convertirlo en palabras y hay otro que puede ser un poco más fácil. Su gesto y su movimiento de mano pueden indicar prácticamente qué o por qué. Es una pregunta, está haciendo una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? El punto es que es una pregunta admirativa y eso es bastante claro. Ese significado sí es un poco más claro. Entonces, en este caso de este gesto, podemos decir que transmite un significado bastante claro, mientras que en el primer caso el significado es un poco menos claro y por eso decimos que el lenguaje no nos es suficiente. Y esa sería la primera razón para considerar, miren, aunque el lenguaje sea lo que más nos permite de pronto transmitir significados, hay algunas imágenes, algunos gestos, algunos movimientos, algunos sonidos que nos transmiten otro significado. ¿Está claro? Que no puede hacerlo el lenguaje. ¿Qué sería, por ejemplo, de una mamá si su hijo no llorara? ¿Cómo interpreta el significado? Es más, el mero llanto puede tener muchos significados en muchos contextos y el sonido varía. Sobre eso, nuestro amigo Garoni en 1973 dijo que sí, que en efecto hay una parte de los signos que decimos con las palabras que los podemos decir con otros signos. Es decir, los signos lingüísticos pueden ser de lo diferente de los signos no lingüísticos. La L vendría de lingüísticos. Ahora bien, partiendo de eso, disculpe, estaba tomando algo de café. Partiendo de eso decimos que esto de acá corresponde a todos esos significados que no se pueden transmitir con una imagen. Perdón, con las palabras. Esto de acá corresponde a todos esos significados que no se pueden transmitir con palabras, como en el caso de la cara de la niña. Y lo de acá, aquellos significados que se tienen que transmitir con palabras y es muy difícil transmitirlo con otro tipo de signos. Entre los dos hay un espacio en el que se puede transmitir con ambos. En el caso de la primera imagen, de la primera diapositiva, las imágenes que tenemos en esta diapositiva que se está demorando en salir, estos pertenecen a ese sector intermedio donde lo podemos hacer con palabras o con otro tipo de signos, con signos no verbales. ¿Está claro? Puede ser el signo verbal ven o el signo no verbal del gesto. Esos se ubican en este
pequeño sector. Si yo digo, por ejemplo, la semiótica estudia los signos, hombre, eso es muy difícil transmitirlo con una imagen. Eso va a estar dentro de este sector. ¿Está claro? Pero si yo digo, pare, bueno, pare no, no pare, no se detenga, eso lo puedo transmitir con palabras, pero también con el signo que conocemos de una P con una línea roja en la mitad, que es un signo de tránsito. Eso iría aquí. El rostro de la niña iría de este lado. ¿Y cuántos gestos no hacemos? ¿Y cuántas imágenes no transmitimos? Transmitirlo con palabras. O sea, ahora yo acabo de decir que decir o no te creo puede significar eso, pero en otro contexto puede significar otra cosa. ¿Está claro? En ese sentido, el lenguaje es el artificio semiótico más potente, pero no es infalible. Es decir, el lenguaje es la mejor forma que tenemos de transmitir significados, pero ojo, no es la única y no siempre nos resulta. Hay significados que transmitimos que ya no podemos transmitir con el lenguaje. Y eso de alguna manera se logra con los gestos, con sonidos y con muchos otros elementos que nos ayudan a beneficiarnos y que son símbolos y que son signos no verbales. Por eso es importante considerar que tanto los signos